Bien, lo primero que el tribunal tiene que observar con relación al presente proceso es el tema de ser una primera audiencia. Siempre que se tratan los procesos por primera vez, los procesos tienen particularidades en cuanto a completar las generales de las partes, el tema de las calidades, procesos simples. Imaginémonos un proceso donde se presentan más de 60 imputados, ciudadanos imputados, específicamente entre personas físicas y a la vez personas morales. Eso conlleva una logística por parte de un tribunal, en cuanto a la toma de las calidades, en cuanto a ubicar a las partes, en todo ello. Por igual, posteriormente, en el día de hoy, alrededor de los debates presentados, que luego de que el tribunal se había retirado a ponderar previamente, el tema no solamente de que el tribunal pueda realizar las labores propias en el sentido de ponderar los pedimentos, sino también tener un tiempo para que los empleados, los personales del Poder Judicial, puedan realizar la logística que también realizan las partes del proceso en cuanto a necesidades básicas. Y posteriormente entonces el tribunal estatuir ya formalmente con relación a los pedimentos de una forma pausada. Es decir que el tema del almuerzo, por ejemplo, en el día de hoy, es un tema que es importante que el tribunal lo fije porque sé que es una circunstancia que está relacionada al derecho a la salud. Para las próximas audiencias se establecerá una logística particular en base a ello para una hora definitiva, independientemente del estado en que se encuentran los debates, proceder a ello y evitar situaciones en salud y situaciones en cuanto a esa hora específica. Vamos a establecer varios puntos en justicia. Para el tribunal, establecer el fallo alrededor de este proceso en el día de hoy ha sido un poco cuesta arriba, para utilizar un término. ¿Producto de qué? Producto de que este disco duro que se ha presentado, que es contentivo de los elementos de prueba y que al mismo tiempo presenta lo que es el acto conclusivo, pues presenta circunstancias, específicamente en cuanto a lo que es la glosa, legajo específico, de las carpetas que se presentan con un nombre y que posteriormente acreditan otro, carpetas que, por ejemplo, no accede específicamente a la persona cuando trata de entrar a ellas. Por ende, eso es un aspecto que el tribunal entendía a los fines de producir una logística, posteriormente con las notificaciones, como el tribunal lo tiene aquí, todas estas notificaciones físicas preparadas, producto de ello, ha tenido el tribunal que necesariamente ponderar situaciones sui generis en ese sentido. Y para eso es el proceso. El proceso, cuando se efectúa medida de instrucción, es para allanar los obstáculos procesales y que el proceso se quede en un estado de causa a los fines de poder, en su debido momento procesal, estatuir sobre lo que es el inicio de la lectura de la acusación. Varios representantes legales han emitido calidades por las personas físicas, personas morales, para asumir la defensa técnica de los mismos. Y el tribunal sobre ese aspecto debe necesariamente fijar la posición de que se debe realizar una debida notificación, tanto del pliego acusatorio como de las pruebas ofertadas por el Ministerio Público. Porque el derecho de defensa, es bueno recordar que presenta en este caso una modalidad dual. El derecho de defensa presenta una modalidad dual en base a la defensa técnica y a la defensa material. Por tal razón, se debe dar lugar a realizar esa notificación en ambas aristas por la Secretaría del Tribunal con relación a la temática que el tribunal irá avanzando en el fallo. Y justamente aducimos lo a continuación planteado con lo que señalaba el tribunal al inicio, en base al levantamiento inventario que se realizó en un momento por las secretarías de la Coordinación de los Juzgados de Instrucción y de este tribunal.
Y como decíamos, si bien se ofertan determinados elementos a través de este disco duro, no menos cierto deja de ser lo externado por varios de los representantes legales de los ciudadanos. Lo de las aperturas de los mismos, documentos algunos que no se observan visibles y que, de acuerdo a ese cotejo realizado, debe ser ello regularizado. Es incontrovertido el plazo que se ha planteado al respecto, un plazo de 20 días, planteado específicamente para que el Ministerio Público pueda dar lugar a subsanar lo previamente expresado. Se va a dar lugar a ordenar ese plazo al Ministerio Público con continuidad en cuanto a la efectividad del mismo al día siguiente hábil a la presente decisión, es decir, a partir de este lunes próximo. ¿Para qué? Para que se pueda dar lugar a esas piezas procesales, poder ser evaluadas por las partes contrarias, puedan tener acceso a la misma, ejercer el derecho de defensa sobre ellos. Y ese plazo justamente también va a servir para ofertar vía Secretaría del Tribunal, a los fines de que sean puestos a disposición de la defensa, lo relacionado a lo que es los discos duros faltantes. Es importante, por favor, las defensas, los representantes legales y los ciudadanos encartados que tienen los discos duros, como ha presentado el Ministerio Público, y que es un asunto razonable, puedan ser depositados vía Secretaría del Tribunal para que el Ministerio Público pueda disponer esa logística previamente señalado. Entendemos que esos discos duros deben ser depositados por la Secretaría del Tribunal a más tardar el próximo miércoles, este miércoles de la semana próxima. A partir de ahí, el Ministerio Público podrá tenerlos, independientemente de que ya hay algunos que están preubicados y puede ir avanzando perfectamente con los que tenemos preubicados. ¿Esto en base a qué? En base a poder estructurar una idónea organización de esas carpetas con sus respectivos soportes, poder efectivizar su ágil ubicación en el dispositivo suministrado conforme a la volumetría del mismo. Vencido dicho plazo y ya a disposición de la Secretaría del Tribunal, dichos discos duros, el Tribunal dispone un plazo de 10 días hábiles para que se procure esa notificación de tales discos duros a las defensas técnicas de las partes encartadas y los imputados. Dos maneras: personarse los representantes legales vía Secretaría del Tribunal a los fines de procurar la notificación de dichos discos. La Secretaría del Tribunal va a estar comunicándose con los mismos. Perfectamente también pueden estar llamando vía la Secretaría, en su defecto la situación comisionaria ministerial, a los fines de que se puedan dar lugar a la notificación como última escala de este cronograma. Ya subsanado ello, entonces, poder ejercer lo relacionado a lo que es el derecho de defensa. Esos elementos de prueba en el disco duro presentado podrán estar debidamente organizados. Es importante observar en ese sentido específicamente la reproducción de forma material, y así lo hace constar el juez a través de su resolución. Esta reproducción de forma material, a los fines de materializar su sagrado derecho de defensa, estará a cargo en doble partida tanto del Tribunal como del Ministerio Público sobre aquellos elementos de prueba ya especificados, luego de haberse establecido el levantamiento en base a ello. Es decir, que luego de las defensas, tal como se estableció previamente, al momento de los debates, haya dado lugar a especificar esos elementos de prueba específicos y los requiera, por un tema como lo conversamos alrededor de la materialidad y suficiencia de estos para poder palparlos, se va a poder disponer lo relativo a lo que es esa reproducción sobre esos elementos ya especificados. Y siempre se deja abierta la posibilidad de la defensa técnica de acercarse al Ministerio Público a los fines de poder observar de forma física los insumos probatorios. Todo esto para perseguir la efectividad del derecho de defensa. Incluso también esos elementos de forma física podrán ser requeridos,
ya luego de estar identificados vía Secretaría del Tribunal a través de un inventario, una instancia, y esto va a quedar a cargo de la defensa de dicha diligencia a los fines de poder específicamente dar lugar a reproducir esos elementos. Es importante también observar lo relacionado al artículo 298, en ese mismo sentido de la materialidad. ¿Por qué el tribunal ha dispuesto ello, independientemente de lo abordado como un bajadero ante este escenario de esta primera audiencia, de la identificación de esos elementos de prueba en caso de ser necesario establecer ese inventario para la reproducción? Por dos aspectos. El tribunal, observando el artículo 298 del Código Procesal Penal, el legislador ciertamente establece de que, depositada la acusación, se da lugar a disponer los elementos de prueba reunidos durante la investigación. Y sobre ello se coligen varios aspectos que el tribunal debe necesariamente ponderar. Primero de ellos es que esté por parte del deber, en este caso, el Ministerio Público depositado y posteriormente por parte de la Secretaría a disposición de las partes. Es decir, ¿esto se ha cumplido? Sí, ha estado dispuesto por parte del órgano acusador público a través de este disco duro. El legislador, al respecto sobre ello, no determinó la forma en que deberían darse lugar establecer la entrega de estos elementos de prueba. Es decir, el legislador sobre ello, conforme al artículo 298, no señala de forma específica si los mismos deben ser entregados de forma física o si deben ser entregados de forma digital. Aquí media entonces lo relacionado al principio de razonabilidad, traducido los costos económicos, la logística que produce ello en cuanto a lo que es la reproducción de esa cantidad conmensurable de elementos de prueba. Y necesariamente ese principio de razonabilidad tiene que ser ponderado por el tribunal alrededor de la interpretación que debe ser consustancial al derecho de defensa y consustancial específicamente a los derechos fundamentales como corolario del debido proceso de ley. ¿En qué sentido? En el sentido de interpretar esa circunstancia de la forma más favorable al titular del derecho. Ese citado derecho de defensa de una forma pragmática puede ser ejercido de esa forma efectiva. Por vía de consecuencia, es que el tribunal ha dispuesto esa circunstancia de la identificación previa de esos elementos de prueba materiales y producir lo relacionado a lo que es dicha reproducción. Por demás, importante observar de que esto también tiene un sentido jurídico planteado en lo que las propias defensas, representantes legales, ciudadanos, tanto físicos como razones sociales, han esbozado al tribunal en cuanto a lo que ya el juzgador ha mencionado, que por economía no va a repetir en detalle, de que estas carpetas, muchas de ellas no se han podido acceder y que por vía de consecuencia presentan situaciones que deben ser subsanadas. Por ende, bajo esa circunstancia y amparado en la prerrogativa de la tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley para que se efectúe esa debida notificación, el tribunal debe dar lugar a que se efectúe en la forma previamente señalada. Pasamos al plazo del artículo 298 y 299. El artículo 299 se ha presentado una excepción de inconstitucionalidad alrededor del plazo previsto en el artículo 299. Lo importante sobre ello es estatuir, tal como ha señalado la propia jurisprudencia de manera constante, lo que es el plazo legal, lo que es un plazo judicial y un plazo razonable conforme a múltiples jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la propia doctrina local, de la propia jurisprudencia nacional, donde ha señalado justamente estas aristas conforme al artículo 145 del Código Procesal Penal y conforme a otros aristas que el tribunal pasará a estatuir a continuación. Por vía de consecuencia, el tribunal, conforme a una naturaleza de tutela ordinaria, el tribunal considera de que el plazo previsto en el artículo 299 para una tutela ordinaria
es propio, lógico y razonable de acuerdo a esas circunstancias ordinarias. En ese sentido, el tribunal, con relación a lo previamente establecido, bajo una tutela judicial diferenciada respecto a este plazo del 299, no retiene una inconstitucionalidad alrededor de lo mismo. Esto en virtud de la autonomía interpretativa que se le otorga al tribunal en función de la función jurisdiccional que está ejerciendo. En tal razón, desestima ese pedimento. En cuanto al plazo razonable relacionado al artículo 299, varias aristas importantes a resaltar. Existen aspectos de índole constitucional, supranacional, que necesariamente tienen que ser observadas alrededor del artículo 299. La primera que nos llega a la colación es la del artículo 370, pero es que el propio artículo 370 de una forma expresa no señala el artículo 299 a los fines de poder observarlo como una condición de duplicidad, a pesar de que de forma pretoriana las partes han asumido lo propio y muchos tribunales, a través de jurisprudencias internas, también han observado bajo un amparo de una tutela extensiva, conforme al 25, para tutelar un derecho fundamental como lo es el derecho de defensa. Ahora bien, este propio artículo 299, conforme a una interpretación extensiva que el tribunal realiza para poder asociarlo al principio pro homine, así como el propio artículo 145 que refiere a la importancia de la actividad que debe ser realizada en garantía de los derechos fundamentales, necesariamente esto debe ser justipreciado conforme a las condiciones y particularidades del presente proceso. Por tal razón, esta duplicidad de un plazo en situaciones como el presente de caso no deviene en inconstitucional, no deviene en irregular. ¿Por qué? Porque el tribunal justamente lo que procura es garantizar los derechos fundamentales de las partes, que tienen índole de carácter constitucional y que, conforme al artículo 69, se refiere a la tutela judicial efectiva, así como el propio principio de favorabilidad establecido en el artículo 74 de la propia Constitución. ¿Qué refiere ello? Que se le debe dar lugar al término previamente mencionado por el juzgador de una tutela judicial diferenciada con mira a disponer de un plazo idóneo, un plazo adecuado, razonable, para poder garantizar la efectividad del sagrado derecho de defensa. En base a una tutela ordinaria, a criterio de este órgano jurisdiccional, no se satisfacen las particularidades y proporciones del presente proceso. Independientemente de que las partes hayan tenido ahí una posición acordada de forma parcial, el tribunal establece estos motivos en derecho. Plazo que será fijado vía dispositivo del tribunal. Con relación a la tutela de los derechos de acceso a las pruebas de los ciudadanos privados en la libertad, es importante poder observar, y ese plazo, antes de entrar a este punto, ese plazo, como estableció el juzgador previamente y conforme al artículo 143, necesariamente será ponderado el plazo otorgado por el tribunal con relación a la efectividad de este derecho de defensa conforme a la normativa en base al cómputo el día siguiente de que se haga efectiva la notificación. Este derecho a la tutela de acceso a las pruebas de los ciudadanos privados de libertad alrededor del ciudadano Jean Alain Rodríguez, y que el tribunal incluso lo extiende a otros ciudadanos que se encuentren en condiciones similares, para que sea instalado en los ordenadores que reposan en el recinto penitenciario un programa o sistema que le permita acceder de forma efectiva a disco duro presentado y a los elementos de prueba. Eso quedará a cargo del Ministerio Público, lo propio. Por ser el Ministerio Público, el gerente, el tutelador del régimen penitenciario conforme a la Ley 113. En ese sentido, también el tribunal ordena la ampliación del horario en cuanto a que estos ciudadanos privados de libertad, y sobre ello se comprometió el Ministerio Público,
en aras de que posean un mayor tiempo, con miras a verificar esos elementos de prueba. Es decir, que dejará a cargo del Ministerio Público dicha diligencia y ordenará, en ese sentido, a que eso se cumpla vía director del centro correccional donde se encuentran los encartados, así como conjuntamente con la PECA, a los fines de que se cumpla esa garantía de la tutela judicial efectiva. Sobre el pedimento realizado de notificaciones de la etapa previa, el tribunal debe observar lo relacionado, dicho pedimento, por el representante legal José Lomba Gómez, el licenciado José Lomba Gómez. Sobre ello, es importante establecer de que desde el momento en que se presenta un acto conclusivo, se apertura otra etapa del proceso. Todo lo relacionado que tenga que ver con actuaciones procesales, incluso de la propia carpeta fiscal, perfectamente dicha defensa puede apersonarse a lo que es el Tribunal ACUO, Tribunal Control de la Investigación, a los fines de dar lugar a poder observar lo propio, o en su defecto, al propio órgano acusador poder observar dicha carpeta fiscal. Eso no constituye elementos de prueba. Por tal razón, al ser actuaciones procesales, lo que el tribunal le corresponde notificar son los elementos de prueba conforme al 298. En ese sentido, el tribunal fija ese criterio invitándolo a que pueda realizar lo propio. Con relación a los domicilios, planteado en este caso por varios representantes legales y al mismo tiempo enfatizado por el Ministerio Público, es importante poder observar que en cuanto a los domicilios de Felipe Armando Fernández, Fausto José Cáceres Salterio y la razón social para Sata Mercantil, se han dado lugar a una actualización de los mismos. En ese sentido, el tribunal va a dar lugar a que puedan ser convocados vía ministerial a esos domicilios aportados por los representantes legales a cargo de la Secretaría del Tribunal dicha diligencia para poder tener conocimiento del proceso y su devenir en lo próximo. Y rectificado esto a través del acta de audiencia y que serían los propios a tomar en cuenta por el juzgador, por el tribunal en lo adelante. Alrededor del ciudadano Daniel Enrique Vázquez, el tribunal a la vez ordena que se reitere cita vía ministerial al domicilio que será aportado por la defensa técnica vía secretaría del tribunal. Esto en causal de la suspensión de la presente audiencia, producto de motivos ya previamente señalados por el juez, motivos de suspensión. En cuanto a la ciudadana Carolina Pimentel Bonifacio, el tribunal le otorga un plazo de 10 días hábiles para que pueda constituir abogado, pueda tutelar sus derechos de defensa, pueda tener una representación legal de su elección. Posteriormente, dado lugar a la elección a esa defensa, podrá personarse vía Secretaría del Tribunal a poder obtener lo relacionado a lo que es la glosa del proceso, guarneciéndole en el caso de la misma las prerrogativas aquí discutidas en el plenario por igualdad de partes, igualdad de armas, en el tenor de procurar la glosa bajo una modalidad u otra. Vencido ese plazo, el tribunal debe dar lugar a remitir a defensa pública a los fines de poder tener un control. 10 días hábiles a tales fines a la ciudadana, con cada una de las indicaciones previamente mencionadas para salvaguardar sus derechos en igualdad de condiciones. Necesariamente tenemos entonces que entrar con la intervención de las partes querellantes y al mismo tiempo con el título de acusador alternativo de un representante legal, en este caso de la Fundación Alfredo Nobel. El legislador es bastante claro en el artículo 12.8 y 12.9 y en el propio artículo 296 de la manera en que se debe efectuar la mecánica, la dinámica de la notificación alrededor de una parte querellante, alrededor de un acusador alternativo. El legislador ha especificado de que tan pronto se pretenda presentar una querella, esa calidad tiene que ser estatuida por el Ministerio Público. Por tal razón, específicamente con relación a ello,
El tribunal observa que se ha presentado una querella en constitución actor civil por parte del Estado Dominicano, que está aportada esa calidad por parte del Ministerio Público dentro de lo que es la acusación, y por vía de consecuencia, ese silencio administrativo justamente se debe interpretar a favor de ese titular del derecho. Si está bajo un silencio administrativo, en caso de que no se haya dictaminado, pues esa querella y esa calidad, si lo ratifica en el acto conclusivo, forma parte del proceso. Y el tribunal dispondrá que esa notificación se efectúe bajo la misma logística de los discos duros y de los pliegos acusatorios físicos, porque esa parte también el tribunal debe establecerla. El tribunal tiene suficientes juegos de acusaciones físicas para poder ser entregadas a las defensas técnicas, a los representantes legales de las personas sociales, a los imputados que así lo deseen. Está acá y se va a dar lugar cuando se produzca la notificación bajo el disco duro, el representante legal notificarle su pliego acusatorio físico, que así lo posee el tribunal. Específicamente, el tribunal entonces debe hacer alusión a lo planteado por uno u otro en cuanto al artículo 295 y el artículo 296. La dinámica del ejercicio de esos derechos se debe encontrar supeditada al propio principio de legalidad. Es un metaprincipio del proceso penal, el principio de legalidad, al menos que se apliquen posiciones diferenciadas, como el tribunal ha hecho alusión a través de su fallo, por medio de una tutela judicial diferenciada para la tutela de derechos fundamentales. Y esa posición específica hace alusión a que el Ministerio Público debe dar lugar a notificar la acusación a esta parte para que pueda hacer las veces de lo preceptuado en el artículo 295 y 296. No podemos hablar de una reposición de plazos cuando no se ha efectuado una notificación previa en cuanto a lo que es la calidad de acusador alternativo. Y nos referimos a la calidad de acusador alternativo para utilizar un mote, un nombre, un título, porque esa calidad de acusador alternativo está supeditada, posteriormente se haya cumplido esa labor del Ministerio Público, a que el tribunal estatuya sobre ello y fije una posición en justicia. En tal razón, con relación a esto de la reposición de plazo, el tribunal no retiene elementos jurídicos para dar lugar a reponer plazos. La dinámica de la tutela en cuanto al principio de igualdad tiene que efectuarse previamente se haya cumplido con lo relacionado al propio principio de legalidad. ¿Traducido en qué? En que se dé lugar a notificar para posteriormente operar lo relacionado a que se pueda observar una posible reposición sobre ello. Eso no se ha efectuado en la especie, por tal razón el tribunal ante ese pedimento pues debe desestimarlo. Con relación a lo que es la Fundación Alfredo Nobel pasa lo mismo. Esas calidades en el presente proceso corren la misma suerte. No puede presentarse una acusación alternativa cuando no tenemos constancia de notificación que se ha cumplido lo que el juzgador señala en el artículo 296, porque esa parte lo haya hecho de esa forma de manera voluntaria. Es que para eso se da lugar a establecer un filtro previamente señalado en cuanto a procurar la notificación y posteriormente de que se procure la notificación, ya sea un punto u otro en justicia, tendría las vías legales esa parte para poder atacar en todo caso cualquier posición del Ministerio Público, pero previa notificación. Y eso no se ha mantenido en el presente proceso tal cual preceptuado. Por tal razón, esas calidades como actor, acusador alternativo, quedan sobreseídas hasta tanto no se haya materializado lo propio señalado. Respecto a esa audiencia de resolución de peticiones que establece el representante legal que representa a Jean Alain Rodríguez, es importante observar lo siguiente. Esas audiencias estaban previamente señaladas por el Tribunal Control de la Investigación. Al momento de presentarse el acto conclusivo, obviamente carece de competencia el Tribunal Acue para estatuir sobre lo mismo. El tribunal desconoce cuál es el sentido jurídico de los mismos, porque el tribunal ha dado lugar a fijar una fecha, pero no ha estatuido en cuanto que se trate de un punto u otro.
Si ese punto es justamente el que está planteado con esa resolución de peticiones, se le invita a ambas partes, en este caso al Estado Dominicano, se le invita al mismo tiempo a la Fundación Alfredo Nobel, a poder personarse vía Secretaría para tomar conocimiento de esas actuaciones y al mismo tiempo comparecer ese día de la audiencia. Recordemos que ese pedimento tenía en un momento procesal una posición en justicia ante el Tribunal Control de la Investigación. Planteada esa situación, todavía no tenía acto conclusivo presentado el proceso, pero es una resolución en justicia que está pendiente de causa y eso es lo que genera que se presente ante el tribunal apoderado del acto conclusivo, como lo es este tercer juzgado de la instrucción. En cuanto a lo que es la querella existida y a la reformulación de los abogados que representan al Estado Dominicano, ya esto tendría otro tratamiento propiamente hablando. En el sentido ya del escrito, el tribunal ordena que puedan ser notificadas conjuntamente con lo previamente mencionado de la logística del disco duro de los pliegos acusatorios físicos a los defensas y al mismo tiempo los encartados para estatuir su derecho de defensa. Sobre lo relacionado a la resolución de peticiones, ya el tribunal acaba de dar lugar a establecer lo propio, se estatuirá en su audiencia a ello y se fijará la suerte procesal de la misma en cuanto a ese planteamiento. Sin más preámbulos, el tribunal falla en dispositivo. Suspende el conocimiento de la presente audiencia a los fines de que puedan ser notificados del escrito de acusación vertido por el Ministerio Público, así como las pruebas ofertadas en dicha acusación en el disco duro previamente mencionado, con la salvedad de poder observar los mismos, poder hacer el inventario de aquellos elementos de prueba físicos que así lo requieran para su derecho de defensa efectivo. Y ordena al Ministerio Público, conforme a esos defectos materiales advertidos, la regularización de esos discos duros en el sentido siguiente: plazo de 20 días para la realización de ello, sirviendo ese plazo para a la vez obtener y ofertar vía Secretaría, ya con esos discos duros subsanados, la cantidad de discos duros faltantes para ser notificadas a las partes. Vencido ese plazo, 10 días hábiles para que la Secretaría del Tribunal pueda dar lugar a notificar a las defensas técnicas, tanto vía apersonarse las defensas técnicas, que le solicitamos esa colaboración, para el tribunal es muchísimo más efectivo ello, o en su defecto, dar lugar a que el tribunal se contacte vía telemática para que puedan pasar, ya cuando se tenga esa logística pues previamente subsanada, y como última cuestión, la vía ministerial alrededor de la Secretaría del Tribunal pueda ejercitar su derecho de defensa. Con relación al tema de este cronograma previo, el tribunal debe otorgar un plazo. Este plazo, otorgado por el tribunal, debe ser un plazo, y así lo justipreciado el tribunal, que tenga una equiparación, un equilibrio con relación a las características del proceso, pero al mismo tiempo en el sentido de que pueda conocerse la audiencia en un tiempo prudentemente cerca. El tribunal debe observar ello. ¿Por qué? Porque de lo contrario perdería su efecto lo relacionado a dicho plazo. El tribunal ha establecido un plazo de 60 días hábiles a las defensas técnicas. Ese plazo de 60 días hábiles a partir de la notificación queda al mismo tiempo valorado de que pueda darse lugar a estatuir nuevamente situaciones producto de que se haya cumplido la logística previamente determinada para que pueda ser justipreciado en su contexto. Esto conforme al artículo 143, el tema de la notificación en cuanto a su cómputo, de acuerdo a la normativa procesal penal. Va a ordenar la citación a los domicilios de los ciudadanos Felipe Armando Fernández, Fausto José Cáceres Salterio, la razón social para Sata Mercantil como estableció, y en cuanto al ciudadano Daniel Enrique Vázquez, ordenará que sea citado a su domicilio lo propio. Le otorga el plazo a la ciudadana Carolina, el plazo de los 10 días, con las indicaciones de derecho
previamente mencionadas. Y en cuanto a la audiencia preliminar, conforme a la dinámica previamente mencionada, los preparativos logísticos de notificaciones, lo relacionado poder completar esas diligencias procesales y cualquier otra que sea necesaria, el tribunal dispondrá lo relacionado a una próxima fecha, tal cual, para que se pueda completar justamente este plazo previamente mencionado de los 60 días, 19 de diciembre, 9 de la mañana, ante este mismo salón de audiencia. Esta audiencia, 9 de la mañana, ante este mismo salón de audiencia, valdrá decisión la presente para las partes representadas y que se encuentren en el plenario. Les deseo feliz resto de la noche. De pie, por favor.